Para el apartado D, lo que se nos pide es hallar, eh, en ese caso, la ganancia de voltaje, pero si le quitáramos la carga RL. ¿En qué va a afectar esto? Pues que, como sabemos, la fórmula original pues es VO, eh, que sería esto que estamos buscando, es igual a la corriente de salida por RL. Pero en este caso no tenemos una resistencia RL, sino que simplemente pues, se quitó, se cortó circuito esa parte y lo tenemos de esta forma. Esto siendo un cable. ¿Qué va a generar esto? Pues que al no haber la resistencia RL acá, pues el nuevo voltaje de salida se va a determinar mediante la resistencia RC, que es a la misma altura, y sabemos que el voltaje es que constante en toda esa parte. Así que la ecuación que se usará es justo el voltaje de salida es igual a corriente salida por RC, y esto es lo que vamos a terminar utilizando en la ecuación de la ganancia de voltaje. En este caso ya sabemos que es la ganancia de corriente por la carga RC sobre la resistencia inicial, la resistencia de entrada, más la impedancia de entrada. Esto, haciendo las sustituciones necesarias, pues ya sabemos todos los valores, pues vamos a tener el resultado de menos 260,89. Para el apartado E, lo que vamos a hacer es usar las ecuaciones que hemos usado previamente, solo que en vez de usar los 10.000 ohmios que teníamos desde el principio del problema, simplemente los vamos a reemplazar con unos 2K. Entonces, procedemos a hacer las mismas operaciones, usamos la misma fórmula que teníamos de antes, y haciendo esto nos va a quedar el valor de menos 26,66. Para el apartado F se nos pide hallar el máximo valor del voltaje de entrada tal que no haya distorsión en la salida. Esto nos da a entender que hay que utilizar la ecuación del mes o la máxima excursión simétrica, la cual tenemos que se puede representar de ambas formas. Primero sería la corriente ICQ es igual a el voltaje CC sobre la carga RAC más la carga DC, lo que vendría siendo equivalente a RC en paralelo con RL más RC más RE. Como se puede ver en ambas ecuaciones, pues si la máxima excursión simétrica o el MES depende de un voltaje en específico que es el VCC. No depende del voltaje de entrada de la fuente en alterna que tenemos, como se puede ver acá. El MES depende de VCC, no depende de VI. Eso nos da a entender que VI puede ser cualquier valor, puede tomar cualquier valor e igual se va a llegar igual a la máxima excursión simétrica. Así que VI puede tomar cualquier valor. Y para el último apartado, pues se nos pide rediseñar el circuito, pero en vez de usar un BJT en configuración NPN, se nos pide utilizar un BJT en configuración PNP y manteniendo el punto de operación. Esto lo que va a generar es que, pues, como se puede ver, el circuito se ha invertido de cierta manera. Pues tenemos por este lado el voltaje de entrada, la resistencia de entrada, los cuales no se modifican porque no van a afectar en nada al circuito, pues se mantiene igual en este caso. Lo que sí se va a cambiar es, por ejemplo, el R1 y el R2 se va a tener que invertir. En este caso, la carga RC se va a ir justo para el lado del emisor y la RE se va a ir para la parte del colector. ¿Eso por qué? Pues porque sabemos que en el BJT PNP, pues la corriente entra por el emisor y sale tanto por la base como por el colector. Así que para hallar la corriente de salida, pues tendremos que ver justo en esa parte el RL y el condensador L, pues tienen que estar justo en la parte de la entrada, que sería en este caso el emisor. Así que lo tendremos de esa forma. Todo esto que antes estaba en la parte del emisor, porque por el emisor era que salía la corriente, pues ahora está justo, perdón, ya, está justo en la parte del colector ahora, porque por ahí es que está saliendo la corriente. Y en ese caso, pues también tenemos que acá está el voltaje USC, y estas serían las tierras
respectivas. En ese caso, pues te está diciendo que todos los valores son iguales a los que se estaban utilizando en el anterior circuito, puesto que el punto de operación tiene que mantenerse igual. Así que tenemos que usar los mismos valores. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.